Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4, donde en esta ocasión estaremos tocando el tema de división sintética. Antes de iniciar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor, comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Esto lo menciono porque he visto que la mayoría de las reproducciones son de personas que no están suscritas al canal. Así que les agradecería si por favor se suscriben. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo como canal y a generar contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a iniciar. En los videos pasados, sobre todo en los de Matemáticas 1, por ahí del bloque 5, se hablaba de un tipo de división de polinomios. A ese método, que inclusive lo pueden buscar ustedes si se van a la lista de reproducción de Mate 1 bloque 5, hay un tema que se llama división de polinomios. Ese proceso, ese procedimiento que se enseña en ese video, es el conocido como división larga, ¿sí? Es un método que es algo tedioso, es algo tardado. Sin embargo, cuando el proceso de división tiene una característica importante, se puede aplicar la división sintética. Dicha característica se las voy a mencionar ahora a través de un ejemplo. Primero veamos qué nos dice la pequeña teoría de la división sintética. Me dice que constituye un modelo rápido para dividir polinomios, muy útil de usar cuando el divisor tiene la forma x menos c. También podría ser x más c realmente. Aquí ya depende del autor. Pero lo importante es que el divisor tenga esta forma de un polinomio de grado 1, ¿sí? Un polinomio lineal. De esta manera podemos aplicar división sintética de una manera muy sencilla. Vamos a verlo con un ejemplo. Me pide dividir x cúbica más 5x cuadrada menos 2x menos 24 entre x más 4. Bien, lo primero es verificar que mi dividendo, esta expresión larga de aquí, esté ordenada de mayor a menor exponente. Y aquí ya lo está. X cúbica, x cuadrada, x lineal y el término independiente. Muy bien. Y lo segundo es que mi divisor sea un polinomio de grado 1, x más 4. ¿Se cumple? Sí. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar la división sintética? Lo primero que debemos de hacer es ordenar los coeficientes de nuestro dividendo, que es la expresión larga. Los vamos a colocar aquí abajo. ¿Qué son los coeficientes? Recuerden que los coeficientes son los números a la izquierda de las letras, que serían en este caso 1, 5, menos 2 y menos 24. ¿Cómo lo sé? Muy fácil. A la izquierda de x cúbica, ¿qué número tengo? Tengo un 1, pero que está implícito. A la izquierda de la x cuadrada, ¿qué número tengo? Tengo un 5 positivo. A la izquierda de la x, ¿qué número tengo? Tengo un menos 2 y el término independiente se coloca tal cual. Muy importante que tomemos los signos. Si la cantidad es positiva, no es necesario ponerle el signo positivo, pero si es negativa, sí hay que ponérselo. Cuidado ahí. Otro elemento muy importante es que si algún elemento nos faltara, como por ejemplo que no hubiera x cuadrada y de la cúbica se salta a la lineal, hay que dejar un espacio colocando un 0 en este lugar, ¿de acuerdo? Ojo, hay que dejar ese espacio colocando un 0. Pero como en este caso están completos, ya los hemos colocado aquí abajo todos los números. Ya colocamos los coeficientes. Ahora vamos a colocar a nuestro divisor. El divisor lo vamos a colocar aquí, en esta pequeña L. Bueno, tiene forma de L. Ahí vamos a colocar el divisor, pero ojo, no vamos a colocar el divisor tal cual, sino que lo vamos a igualar a 0 y despejamos a x. Este 4 que está sumando pasaría al otro lado restando y tendría un signo negativo, obviamente. Eso me indica que x es igual a menos 4. Ese menos 4 lo colocamos aquí. Luego vamos a dar un salto de línea, vamos a dejar un espacio y vamos a colocar una línea horizontal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, al primer número, al que está más a la izquierda, lo vamos a bajar y lo vamos a poner debajo de la línea horizontal.
Dicho número lo tomamos, lo multiplicamos por lo que está aquí y el resultado lo colocamos aquí. 1 por menos 4, menos 4. Ya que multiplicamos, realicemos la suma o resta que se nos presente. 5 menos 4, 1. Volvemos a aplicar el mismo procedimiento. Este número por menos 4 y lo colocamos aquí, que ya sabemos que es menos 4 el resultado. Menos 2 menos 4 me daría menos 6. Recuerden que aquí se presenta una acumulación. Es decir, como tienen el mismo signo, ese signo se mantiene y las cantidades se suman. 2 más 4, 6. 6 negativo. Nuevamente, a este resultado lo tomamos, lo multiplicamos por menos 4 y lo colocamos aquí. Menos por menos me daría más. Y 6 por 4, 24. 24 positivo. Menos 24 más 24 me daría 0. Muy bien. ¿Qué hacemos una vez que llegamos al último término? Este último término, el 0, lo vamos a apartar del resto, colocando una línea. Ese último dato, ese último número, es el importante. ¿Por qué? Vean, como el residuo, esto de aquí se llama residuo, ¿sí? Es el resultado, luego de aplicar la división, es lo que nos queda, lo que queda al final de la división. A eso que queda se le llama residuo. Como en este caso el residuo es 0, indica que el divisor, x más 4, es factor de x cúbica más 5x cuadrada menos 2x menos 24, la ecuación del dividendo. ¿Qué significa que es factor? Bueno, recuerden que cuando yo tengo dos elementos que se multiplican, cada uno se le llama factor. Por ejemplo, 9 está formado por los factores 3 por 3. Otro número, 12 está formado por los factores 3 por 4. Cada elemento que se multiplica es un factor. Ahora, eso me indica que esta cantidad, o más bien este polinomio x más 4, es un elemento que multiplicado con otro me va a dar al dividendo, ¿sí? ¿Cómo expresaríamos el resultado en este caso? Muy fácil. El resultado se expresa así: divisor por cociente más residuo. ¿Cuál es el divisor? El que tenemos aquí arriba, x más 4. Entonces lo colocamos. Multiplicado por el cociente. ¿Cuál es el cociente? Lo que tenemos aquí, del lado izquierdo de la línea. 1, 1 y menos 6. Pero ojo, esto está incompleto. Esto son los coeficientes de mi cociente, ¿sí? Para que quede claro. Estos son los números a la izquierda de las variables de mi cociente. Tal como pasó aquí cuando los ordenamos, que solamente tomamos los coeficientes. Estos son los coeficientes de mi cociente. ¿Cómo sé qué letras van a ir aquí? Muy fácil. Fíjense, si iniciamos con x cúbica, entonces en mi cociente vamos a iniciar con un grado abajo, es decir, con x cuadrada. Aquí la colocamos. Luego este llevaría una x lineal, porque recuerden que vamos bajando. Entonces aquí quedaría x lineal. Como este 1 es positivo, aquí le pongo el signo de suma. Finalmente el menos 6. Para que esto quede más estético, recuerden que los coeficientes 1 no se ponen. Entonces los podemos quitar y me queda simplemente así: x cuadrada más x menos 6. Y finalmente le agregamos el residuo. Pero como el residuo es 0, no se pone. Y listo. Ahí terminamos este ejercicio de división sintética. Vamos a realizar otro. Me piden que yo divida 2x cúbica menos 5x cuadrada más 6x menos 3 entre x menos 2. Nuevamente tomamos a los coeficientes, que serían 2, menos 5, 6 y menos 3. Los ponemos aquí. Luego hay que colocar a nuestro número resultado del despeje del divisor.
Igualamos a 0, despejamos a x. Este 2 que estaba restando pasa al otro lado sumando o positivo. Y me queda que x es igual a 2. Dicho número lo colocamos aquí. Colocamos la línea horizontal, bajamos el primer número y empezamos el proceso. 2 por 2 es 4. Menos 5 más 4 me daría menos 1. Tomamos este número, menos 1 por 2 me daría menos 2. 6 menos 2 es 4. Tomamos este número, 4 por 2 es 8. Menos 3 más 8, 5 positivo. Ahí terminamos. Tomamos a este elemento y lo apartamos del resto con una línea. Lo que tenemos aquí es el cociente, lo que tenemos aquí es el residuo. Ahora, como en este caso tenemos un residuo de 5, quiere decir que x menos 2 no es factor de mi dividendo. Es decir, es como que yo les dijera que 12 está formado por los factores 3 por 4. Si yo digo 5, pues 5 no es factor de 12, porque no se está multiplicando ni por el 3 ni por el 4 para que me dé la cantidad que era 12. ¿Sí? Es un número diferente de ser un factor. Lo mismo pasa aquí. Quiere decir que este x menos 2 no es un elemento que se multiplique con otro para darme 2x cúbica menos 5x cuadrada más 6x menos 3. No lo es. ¿Cómo se expresa? De la misma manera. Divisor por cociente más residuo. Ponemos al divisor, que es x menos 2, por el cociente, 2 menos 1 y 4. Pero recuerden que estos son los coeficientes. Hay que ponerle las letras. Como iniciamos con x cúbica, que era mi dividendo, vamos a bajarle un grado. Y aquí colocamos x cuadrada, aquí la x, y al final nada más colocamos este más, porque como ya tenemos aquí a la x lineal, lo siguiente son los términos independientes. Ahora, recuerden que los coeficientes 1 no se ponen, así que le podemos quitar este 1 a la x, quedando de la siguiente manera: 2x cuadrada menos x, porque le quitamos el 1, no es necesario, más 4. Pero aquí sí hay residuo, entonces le sumamos el residuo, que fue 5. Y listo. Ahí terminamos este segundo ejercicio de división sintética. Ahora, vamos a pasar a otro tema que se llama teorema del factor y teorema del residuo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que acabamos de ver se puede hacer de una manera más rápida si queremos comprobar si un divisor es un factor o no lo es. Es decir, si tiene un residuo. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre usar división sintética y usar teorema del factor o teorema del residuo. Vean aquí estos dos ejemplos que acabamos de resolver. En uno, el residuo nos dio 0, indicando que esto de aquí, este polinomio, sí es factor. Pero como en este segundo ejercicio fue diferente de 0 el residuo, me indica que este polinomio no es factor de mi dividendo. Ahora vamos a pasar al tema de teorema del residuo y teorema del factor. Bien, vamos a empezar con el teorema del factor. El teorema del factor me dice lo siguiente: cuando la función polinomial p de x se divide entre x menos c y el residuo es 0, entonces se puede afirmar que c es 0 de px. ¿A qué se refiere que c es 0 de px? Bueno, decir que es 0 significa que es una raíz, o que podríamos utilizar esa raíz para volverla un factor, como nos pasa en la fórmula general, que obtenemos raíces. Bueno, así x1 por ejemplo igual a 7 y x2 igual a 5. Cuando aplicamos la fórmula general, esos resultados se conocen como raíces, aunque algunos autores también le llaman ceros. Ahora, el teorema del factor precisamente lo que busca es que el residuo de una división sea 0, para decirnos que
el divisor que había en ese proceso de división era un factor. Por eso se llama teorema del factor. Vamos a ver cómo se aplica. Me dice, demostrar que x menos 5 es factor de x cúbica menos 19x menos 30. Entonces, ¿cómo vamos a saber si esto de aquí, el x menos 5, es un factor de esto? Muy fácil. Podríamos aplicar división sintética de esto de aquí, de la x cúbica menos 19x menos 30, entre x menos 5. Aplicar el proceso de división sintética y ver que efectivamente nos da un residuo de 0, para demostrar que sí es un factor x menos 5. Pero hay una manera rápida. ¿Cuál es? Vean, voy a tomar a la expresión original, x cúbica menos 19x menos 30, a la del dividendo, que sería nuestro dividendo, y luego voy a tomar a la de mi divisor, que es x menos 5 igual a 0. De aquí voy a despejar a x, moviendo este 5 que está restando al otro lado, sumando, y me queda que x es igual a 5. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir esta cantidad dentro de mi dividendo en todos los lados donde haya una x. Por ejemplo, quedaría de la siguiente manera: 5 al cubo menos 19 por 5 menos 30. Si yo aplico esto, 5 al cubo es 125. Menos 19 por 5 me daría menos 95 y repito el menos 30. Si yo hago esta operación de aquí, el resultado es 0. Eso me indica que x menos 5 es un factor. Así de sencillo. Por lo tanto, podemos decir que como el residuo, en este caso, fue 0, me indica que x menos 5, que vendría siendo mi divisor, es factor de x cúbica menos 19x menos 30. Si queremos saber si mi divisor es factor o no, el teorema del factor nos es muy útil, pero tiene un pequeño detalle. Si nosotros deseáramos conocer el cociente de dicha división, no podríamos saberlo con el teorema del factor. Habría que aplicar la división sintética. Ese es uno de los detalles del teorema del factor, que si nos piden buscar el cociente, pues habrá que hacer la división sintética de todos modos. Vamos a ver, y también como método de comprobación, si es cierto que al hacer la división el residuo es 0 mediante división sintética. Vamos a hacerlo. Recuerden que para hacer la división sintética, lo primero que debemos tomar son los coeficientes de mi dividendo, que aquí sería un 1, un menos 19 y un menos 30. Los colocamos aquí. Pero ojo, vean que nos saltamos de la x cúbica a la x lineal sin pasar por la x cuadrada. Eso quiere decir que hay que dejar el espacio para ese elemento, colocando un 0. Aquí sería el 1 de la x cúbica, el 0 de la x cuadrada que no hay, el menos 19 de la x lineal y el menos 30. Luego colocamos aquí nuestro resultado de despejar la ecuación del divisor. Recuerden que nos dio 5 porque aquí ya se despejó. Ese número lo colocamos aquí. Ahora vamos a empezar el proceso. Tomamos el primer número, lo bajamos, multiplicamos por 5, 1 por 5 me da 5. Hacemos la suma, 0 más 5 me daría 5. Multiplicamos nuevamente, 5 por 5 me da 25. Menos 19 más 25 me da 6 positivo. Volvemos a multiplicar, 6 por 5 me daría 30 y menos 30 más 30 me da 0. En efecto, x menos 5 tiene residuo 0 y es un factor. Ahora, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado sería, obviamente, divisor por cociente más residuo. ¿Cuál es mi divisor? X menos 5. ¿Cuál es mi cociente? Esto es lo que a veces necesitaremos buscar, ya que si nos lo piden hay que aplicar división sintética. Si solamente es saber si es factor o no el divisor, con este teorema basta.
pero si nos piden cociente hay que hacer esto. ¿Cuál es el cociente? Son estas cantidades de aquí, pero bajándoles un grado a su exponente. Como empezamos con x cúbica, la primera será x cuadrada, la segunda x lineal y luego el término independiente. Ahora sí recuerden que a las literales que tengan coeficiente 1 se les pueden quitar, como es este caso. Entonces me queda como x cuadrada más 5x más 6. Finalmente le sumamos el residuo, pero como es 0, se queda así. Y este es el cociente, ¿de acuerdo? Que a veces nos van a pedir que busquemos. Muy bien, este es el teorema del factor. Nada más hay que despejar de mi divisor a la x, sustituimos dicho valor en nuestro dividendo y si el resultado de dicha sustitución, como en este caso, es 0, en efecto, nuestro divisor es un factor. Junto con el teorema del factor, también viene el teorema del residuo, que nos dice, cuando la función polinomial p de x se divide entre x menos c, entonces el residuo es el valor de p de c. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es como el teorema del factor, simplemente que si la cantidad que nos dé el resultado de la sustitución es diferente de 0, dicha cantidad va a ser el residuo. Así de sencillo. Presten atención. Para este ejemplo me dice, aplicar el teorema del residuo para demostrar que 2x cúbica menos 4x cuadrada más 5x menos 1 entre x menos 2 da un residuo de 9. Entonces lo que voy a hacer es básicamente lo mismo que hice con el teorema del factor. Voy a poner aquí mi dividendo, que es 2x cúbica menos 4x cuadrada más 5x menos 1. Luego del lado derecho coloco a mi divisor y voy a despejar a x. Voy a mover ese 2 que está restando al otro lado sumando o con signo positivo y me queda que x es igual a 2. Ahora lo que voy a hacer es sustituir este 2 en mi dividendo en todos los lugares donde haya una x. Me quedaría de la siguiente manera: 2 por 2 al cubo menos 4 por 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 1. Si hago estas operaciones me queda que 2 al cubo es 8, por 2, 16. 2 al cuadrado es 4, por 4 también es 16, pero es negativo por este signo de aquí. Más 5 por 2, que es 10, menos 1. Si hago todas estas sumas y restas, me queda que el resultado, en efecto, es 9, tal como me indica el ejercicio. Entonces, como el residuo es 9, me indica que x menos 2 no es factor de 2x cúbica menos 4x cuadrada más 5x menos 1. Vamos a comprobar si el resultado del residuo es correcto mediante división sintética y también vamos a buscar el cociente. Entonces para ello vamos a colocar los valores de los coeficientes aquí abajo. Recuerden que son 2, menos 4, 5 y menos 1. Aquí vamos a colocar el número que resulta del despeje del divisor, que en este caso dijimos es 2. Colocamos la línea horizontal, bajamos el primer número y empezamos el proceso de división sintética. 2 por 2 me daría 4, menos 4 más 4 es 0. 0 por 2 es 0 y 0 más 5 es 5. 5 por 2 me daría 10 y 10 menos 1 es 9. Como pueden ver, tenemos efectivamente un residuo de 9. Ahora vamos a expresar esto en forma de un resultado. Tenemos que es divisor por cociente más residuo. ¿Cuál es el divisor? X menos 2. Por el cociente, que es esto que tenemos aquí, 2, 0 y 5. Recuerden que como empezamos con x cúbica, hay que bajarle un grado a los exponentes. Continuando aquí con la x cuadrada, luego la x lineal y finalmente el término independiente. Pero como aquí tenemos un 0x, eso me indica que este elemento es necesario que se quite,
porque no puede ocupar un espacio sabiendo que su coeficiente es 0, simplemente nos estorbaría. Entonces el cociente me quedaría como 2x cuadrada más 5, es decir que el término lineal se quitó porque su coeficiente era 0. Finalmente le sumamos el residuo, que es 9, y listo. Aquí la importancia de saber cuándo usar teorema del factor y teorema del residuo. Teorema del factor es cuando nos da 0 y nos indica que nuestro divisor es un factor. Pero si el resultado es diferente de 0, como en este caso 9, quiere decir que nuestro divisor no es factor. Y en ambos casos, si nos piden el cociente, es necesario aplicar la división sintética, ya que el puro teorema no nos va a dar el cociente. Bueno, realmente eso es todo de división sintética, teorema del factor y teorema del residuo. No es algo muy difícil, de hecho creo que es uno de los temas más sencillos que hemos visto. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya sido de utilidad, espero les haya gustado. Recuerden que si fue así, por favor denle pulgar arriba, y también, si no es mucho pedirles, déjenme un comentario ahí en la cajita de comentarios, que se los voy a agradecer un montón. Recuerden que eso me ayuda a seguir creciendo como canal y a seguir generando contenido para ustedes. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.